Continuamos con Daf Ain Aleph Amud Aleph. Vamos a ver la Gemara, los últimos renglones en Daf Ain Amud Bet. Dice la Gemara: Amar Rava, Katzar vetajan que grogeret beshgigat Shabbat usdon melachot. Una persona que cosechó melechet kotzer, hizo kotzer, y tajan hizo melechet tojen, que es moler en Shabbat. Dos melachot, que grogeret, como el shiur que es necesario para el itchayev. Pero ¿qué pasó? En un principio, él hizo estas dos melachot, kotzer y tojen, bishgegat Shabbat, no sabía que hoy es Shabbat, usdon melachot, es decir, sabía que kotzer y tojen en Shabbat está prohibido, pero no sabía que hoy es Shabbat. Después, Hazar vekatzar vetajan, kagrogeret, bisdon Shabbat veshgigat melachot. Después, el mismo día, se olvidó que hoy que las melajot están prohibidas, pero sí se acordó que hoy es Shabbat. Entonces veamos nosotros. Tiene que ser así. Las primeras melajot que hizo, el primer kotzer y tojen que hizo, por cuanto de que él no sabía que es Shabbat, y sí sabía que las melajot están prohibidas, entonces tiene que traer un solo hatat por las dos, por el kotzer y por el tojen. Porque el problema ahí fue uno, que se olvidó que hoy es Shabbat. Muy bien. Pero después, cuando él se acuerda que es Shabbat, solamente que se olvida que kotzer es asur en Shabbat y se olvida que tojen es asur en Shabbat, tiene que traer ahí supuestamente korban hatat sobre cada y una por separado. Dice la Gemara, dice Rabe, venodalo al ktsira utchina shel shigigat Shabbat usdon melachot. Se enteró primero que todo su primer error. Se enteró que las primeras ketzirá y tejiná que hizo sin saber que hoy es Shabbat, y tiene que traer un korban hatat por las dos. Y después, Hazar venodano el ktsirá vetjiná shel zdon Shabbat veshigat melachot. Después se enteró del segundo error que tuvo, que se olvidó que las melajot estas estaban prohibidas, aunque sabía que ese día es Shabbat. Entonces, como dijimos antes, sobre su primer error tiene que tener un solo korban hatat por kotzer y por tojen, por la ktsira y por la tjina. Por su segundo error tiene que traer un korban hatat por la ktsira y un korban hatat sobre la tjina. Así debería ser si pasaría cada una de estas por separado. Pero dice Rava, por cuanto de que él hizo los dos errores el mismo día, el mismo Shabbat, entonces el din es diferente. Ktsira goreret ktsira, vetjina goreret ktsira, goreret tjina. Por cuanto de que él tiene que traer un korban hatat por su primer error, que ese korban hatat mejaper sobre la primer ktsira que hizo equivocadamente, sin saber que hoy es Shabbat. Entonces, al leitjaper, al hacer capará por esa tjina, por esa ktsira, hace también capará por la segunda ktsira que hizo sabiendo que hoy es Shabbat, sin saber que esa melajá está prohibida en Shabbat. Y lo mismo la tjina, por cuanto que la tjina mitjaperet se le hace capará con ese mismo hatat que trajo por no saber que hoy es Shabbat, esa tjina, por cuanto de que esa tjina mitkaperet, arrastra y hace capará también sobre la otra tjina. Quiere decir que esta persona, en vez de traer por su primer error un hatat por ktsira y tjina, y sobre su segundo error un hatat por ktsira y otro por tjina, trae un solo korban hatat sobre su primer error. Y por hacer capará de su primer error que tenía ktsira y tjina, que hizo ktsira y tjina, arrastra también el segundo error sobre la ktsira y sobre la tjina. Es decir, un korban hatat le hace capará sobre todo. Pero todo esto es cuando él se enteró de las cosas. Primero se enteró de su primer error y después se enteró de su segundo error. Pero no dalo al ktsira shel zdon Shabbat veshgigat melachot. Si él primero que todo se enteró de su segundo error, al enterarse de su segundo error, entonces tiene que traer korban hatat, digamos, por la ktsira. Porque su segundo error, ¿cuál era? Sabía que es Shabbat, pero no sabía que las melajot están prohibidas. Entonces, por la Ketzirá, tiene que traer un korban hatat. Entonces,
ותחינה, מדבר על קצירה של זדון שבת בשאיגת מלאכות. קצירה גוררת קצירה. La segunda קצירה, la segunda vez que hizo קצירה, sabiendo que es Shabbat, sin saber que esta melajá está prohibida, trae un hatat por ella, y esta קצירה, al hacer capará por este error que katzar, sabiendo que es Shabbat, sin saber que קצירה está prohibida en Shabbat, arrastra y hace capará también la primer קצירה que hizo, equivocándose sin saber que Bichlal es Shabbat. Vetchina sheima. Ahora, ¿qué pasa? Por cuanto de que la primer Ketzirá, el error fue no saber que es Shabbat, y ese mismo error lo trajo a hacer Tejiná también la primera vez que se equivocó. Entonces, yo digo así, él trae Korban Hatat sobre su segundo error, que era hacer Melechet Ketzirá en Shabbat. Sabía que es Shabbat, solamente no sabía que la Ketzirá está prohibida. Entonces ahí tiene que traer un Korban Hatat. Ese Korban Hatat sobre la Ketzirá arrastra y hace capará su primer Ketzirá que hizo, equivocándose Bichlal Kodesh Shabbat. Pero como hace capará sobre ese mismo, sobre la primer Ketzirá, ¿qué error tuvo en la primer Ketzirá? No sabía que es Shabbat, Bichlal. Y ahí junto con eso, de ese error, también por eso hizo Melechet Tejiná la primera vez que se equivocó. Entonces perdona también la primer Tejiná. Pero la segunda Tejiná, Tejiná Shekenegda, Bimkomá Omedet, la segunda Tejiná, la Tejiná que se hizo equivocadamente en su segundo error, que ahí sabía que es Shabbat, sino solo le faltaba saber que es esta melajá prohibida, esa Tejiná se quedó sin capará, entonces va a tener que traer un Korban aparte por esa Tejiná. Quiere decir, esta persona va a tener que traer un Korban Hatat por la Ktsirá segunda, que arrastra a la Ktsirá primera, que la Ktsirá primera, por cuanto de que era un solo error, arrastra a la Tejiná que está con ella, y después otro Korban Hatat por la Tejiná segunda, que sobre esa no se hizo capará. Dice la Gemara, Abaya Amar, Abaya dice, no, Tejiná, Name, Goreret, Tejiná, Shem Tejiná Ajati. Abaya dice, no, si vos me decís que el Korban Hatat que trae sobre la Ktsirá de su segundo error arrastra, si vos me decís que el Korban Hatat que trae sobre la segunda Ktsirá, sí, arrastra la primer Ktsirá, y al arrastrar la primer Ketsirá, también arrastra la Tjiná que está junto con esa Ketsirá, que en el primer error era una sola equivocación, no saber que es Shabbat. Al hacer capará sobre la primer Tjiná, junto con la primer Ketsirá, la primer Tjiná a su vez arrastra a la segunda Tjiná y con ese Korban Hatat solo hace capará por todo. Dice la Gemara, Umi itle le Raba Gerirá. Raba nos enseñó acá de que haciendo un Korban Hatat sobre una melajá se puede arrastrar también la capará sobre otra melajá. Dice la Gemara, ¿acaso Raba sostiene así que se puede arrastrar la capará de una a otra? Veja Itmar se estudió en el Betamidrash, Ajal Shnez de Tejelev, una persona que comió 2 kazaitot de Jelev, de cebo, que está prohibido. Vejelem Ejad, sin saber que esto es Jelev. Velordalo a la Hatmeem, y después se enteró que lo primer kazait que comió era Jelev. Vejazar, pero del segundo todavía no se enteró. Vejazar veajal kazait behailemo shel sheni, mientras no sabe del segundo, como un tercer kazait de Jelev. Quiere decir, sobre un kazait ya se enteró, sobre los otros dos no se enteró. Amarraba hevi korban al rishon vesheni mitchaprim, shlishi eno mitchaper. Dijo Raba, cuando vos traes korban sobre el primer kazait de Jelev que comió, se hace capará también el segundo kazait. ¿Por qué? Porque el primero y el segundo se comió mientras él no sabía que esto es Jelev, con un solo Helem. Dentro de un mismo error se comió el primer kazait y el segundo. Entonces el primero arrastra al segundo y se hace capará. Pero el primero no puede arrastrar el tercer kazait. ¿Por qué? Porque cuando comió el tercer kazait, después de enterarse del primero,
entonces la korban hatat que trae por el primer kazait no puede arrastrar algo que se hizo después que ya se enteró que se equivocó comiendo el primer kazait. Vuelvo a leer adentro. Amarraba, hevi korban al Rishon, si trae korban sobre el primer kazait, Rishon veshenimit kaprim, el primero y el segundo se hacen kapará. ¿Por qué? Porque fueron hechos los dos bajo un mismo tiempo de error. Pero Shlishi en umit kaper, el tercero que lo hizo, que el abón se hizo recién, la equivocación fue después de enterarse del primer kazait que comió, ya no tiene nada que ver y por eso no hace kapará. Ahora, hevi korban a la shlishi, si trae korban sobre el tercer kazait que comió, shlishi vesheni mitchaprim, de vuelta la misma pero al revés, el tercero y el segundo que se hizo bajo un mismo tiempo de error se hacen kapará uno al otro, pero rishon que se hizo en otro tiempo de error no se hace kapará. Ahora, hevi korban a la emtzai nitkapurkulam, pero si trajo korban sobre el segundo kazait de Jelu que comió, que el segundo kazait de Jelu que comió, por un lado, se comió junto con el mismo error del primero y también se comió junto con el mismo tiempo de error del tercero. En este caso, trayendo un korban hatat sobre el segundo, se mitjaper, se hace kapara por el primero y por el tercero. Abaya amar, afilu evi korban alejat nitkaprukulam, pero Abaya dice no, uno arrastra al otro. El primero se hizo con el segundo y el segundo con el tercero. Entonces, si el korban hatat sobre el primer error arrastra el segundo arrastra a quien está con él. Vemos nosotros que Rava, que discutió con Abaye y dijo que trayendo korban sobre el primer kazait, aunque me japera el segundo, pero el segundo no arrastra el tercero, sostiene que no se puede arrastrar uno con el otro, un error con el otro. ¿Y cómo puede ser si acabamos de decir que sobre Ketzirá y Tjiná, si yo hago korban hatat sobre la Ketzirá, una Ketzirá arrastra a la primer Tjiná y la primer Tjiná a la primer Ketzirá y la primer Ketzirá arrastra a la segunda, se hace como un puente, a la Tjiná se hace como un puente? Entonces, ¿por qué acá vemos que no es así? Dice la Gemara, Inajiname, en un principio Rava no sostenía que se puede arrastrar, pero Batar de Shamabe Abaye Sabra, después de que lo escuchó de Abaye, ahí sí pasó a sostener como él, y por eso cuando hizo el primer error se olvidó que es Shabbat y hizo Ketzirá y Tjiná, y en el segundo error sabe que es Shabbat y se olvidó las Melajot y hizo Ketzirá y Tjiná, cuando se entera de la Ketzirá segunda que hizo, trae un korban hatat. Esa Ketzirá arrastra a la primer Ketzirá. Esa primer Ketzirá, por cuanto de que se hizo bajo un mismo error, que no sabía que es Shabbat, junto con la Tjiná, hace kapará también a la Tejiná que estaba con ella en el primer error. Dice la Gemara, Yahi Tejiná nametigro le Tjiná. Dice la Gemara, si es que Rava sostiene que se puede arrastrar, ¿por qué una vez hecha kapará la primer Tjiná no arrastra la segunda también? Vimos antes que discutían Abaye y Rava en esto. Dice la Gemara, Grirá itle, Grirá de Grirá letle. Dice la Gemara, mira, eso mismo que traer korban sobre la segunda Ketzirá me hace kapará la primer Ketzirá y la Tjiná que está con ella, eso es Grirá. Pero decir de que esa Tjiná primera, que no es kapará original, sino viene arrastrándose de la Ketzirá que está con ella misma a su vez arrastra a la segunda Tejiná, eso Rava ya no lo sostiene. En eso sí quedó en discusión con Abaye. Dice la Gemara, Milta de Pshitaleu le Abaye ve Rava, mi baile la Rabizeira. Esto mismo que Abaye y Rava tenían como davar pashut, de que una kapará arrastra a la otra, para Rabizeira era pregunta. De Baye Rabizeira me Rabase, Rabizeira le preguntó a Rabase, ve Amrela, y hay quien dice, Baye Minei, Rabbi Irmia Rabizera. Rabbi Irmia le preguntó a Rabizera. Katzar betachan, Hatzi grogeret, Bishgigat Shabbat, Uzdon Melachot. Para estar Hayam en Shabbat, tiene que ser que una persona haga la melajá sobre un grogeret, una medida de un dátil. ¿Qué pasa si una persona se olvidó que es Shabbat y sabía que la melajá estaba prohibida? Al olvidarse que es Shabbat, hizo Ketzirá y Tejiná mitad del shiur, un shiur de medio grogeret. Después se acordó que es Shabbat, pero se olvida que la melajá está prohibida y hace la otra mitad
del shiur. Maushit Starfu. ¿Qué decimos nosotros? Que al hacer capará, lo juntamos, consideramos que los dos se hicieron beshogeg, cada uno con otro motivo de shogeg. En la mitad del shiur no sabía que es Shabbat, en la otra mitad no sabía que es Merajot. ¿Qué decimos? ¿Que traiga un korban hatat sobre los dos? ¿O no? Amarle halukim em le hataot. Y por eso, velo mitzarfim. Dice, no, el hatat es distinto. El primer error era no saber qué es Shabbat. El segundo error era no saber qué es Melajot. Al ser de que el problema era distinto, no se puede lechzaref uno con el otro, no se puede traer korban por los dos. Y se le llamará bejol heija de halukim le hataot lo mitzarfe. ¿Acaso siempre que tengan que el motivo del korban hatat sea distinto, lo mitzarfim, no se pueden juntar las dos? Dice la llamará, como puede ser Beatnan, estudiamos en la Mishnah, Hal Helev Vehelev. Be'elem echad, se comió dos halavim, dos cebos, dos kazaitot bajo un solo tiempo de error. En ojea la hatat achat trae un solo korban hatat. Ajal kazai, ajal helev vedam notar vepigul be'elem echad jayabe kol achat ve'achat. Si una persona bajo un mismo error, bajo un mismo tiempo de error, comió un kazait de helev, un kazait de dam, un kazait de notar y un kazait de pigul, 4 abonot distintos. Helev es sebo, dam es sangre, notar es lo que sobra del corbán después de haber pasado el tiempo que se puede comer, y pigul es un corbán que cuando se ofrecía, cuando se traía el corbán, se pensó un pensamiento que no es pensamiento correcto, se pensó comerlo o hacerle shejitá de una forma que no es la correcta. Todas estas cosas están prohibidas de comer, cada una y una por separada. Esta persona se olvidó de todos estos isurim y bajo un mismo tiempo de error comió los 4 isurim. Está hayab sobre cada hatat y hatat. Dice la Gemara, Homer, Zu Homer be minim harbe mimin echad, Vezu Homer be min echad miminim harbe. Dice la Gemara, hay Humra, este din que dijimos, trae una Humra y una Kula. Vamos a detallarlos. Dice la Gemara, Sheim achal chatzi kazait, vechazar veachal chatzi kazait. Si es que una persona comió mitad de un kazait del isur y después comió la otra mitad del kazait, mimin echad hayab. Si es que es de la misma prohibición, por ejemplo, comió medio kazait de helev y otro medio kazait de helev, se juntan y tiene que traer un korban hatat. Pero mishne minim patur, si es que él comió hatzi kazait de helev y hatzi kazait de dam bajo el mismo tiempo de error, patur, no tiene que traer korban hatat, porque de ninguna prohibición comió el shiur entero, no las puedo juntar. Ve avinamba, ¿qué pasa? Mimin echad hayab, cuando dijiste que comen dos kazaitot, dos mitad de kazait, uno y después el otro de un min echad, está hayab hatat. Dice la Gemara tzricha lemeimar, eso hay que enseñarlo. Comió un kazait, comió mitad, después comió otra mitad. Le más en total comió un kazait de un min prohibido, tiene que traer korban hatat. ¿Cuál es el hidush? Dice la Gemara, Resh Lakish mishum Bartumne, dijo Resh Lakish en nombre de Barturme, Hajame Mayaskin. ¿Sabes lo que viene a decirte la Mishnah? Que Gonshal jaló beshnetam juin, lo comió de dos formas distintas. Un kazait lo comió asado y el otro hatzi kazait lo comió cocinado. Dice la Gemara, Rabbi Yeshua, y esto es el libro de Rabbi Yeshua, de Amar, Tamjuim Mejalkim. Rabbi Yeshua dice que si una persona comió un isur de helev asado, un kazait, y otro isur de helev cocinado, otro kazait, tiene que traer un korban hatat sobre cada una y una. Ahora, en este caso él comió mitad de kazait asado, mitad de kazait mebushal, cocinado, mau de teima. Amar Rabbi Yeshua, ben lekula, ben lejumbra, kamash malan de lekula, lo amar, lejumbra, kamar. Dice la Gemara, ¿sabes lo que te viene a enseñar la Mishnah? Yo voy a pensar que lo que dijo Rabbi Yoshua, que comer un kazait de cocinado y de helev, por ejemplo, cocinado y otro kazait de helev asado está hayab do hataot. Entonces, en el caso de que él comió mitad de kazait cocinado y mitad de kazait asado, también lo voy a considerar como dos cosas y no va a estar hayab de traer korban, porque Rabbi Yoshua lo que dijo es también lekula,
Kamash Malan que no. Kamash Malan, que todo lo que Rabbi Yoshua dijo es para lejayev un hatat más. Y te dice, aunque vos traes un korban hatat por comer un kazait asado, tenés que traer otro korban hatat por comer un kazait cocinado. Pero si es que vos comiste mitad de kazait cocinado y mitad de kazait asado, no te vas a hacer patur por eso, sino ahí sí las junto, las considero un solo error y tenés que traer un korban hatat sobre las dos. Dice la Gemara, ve'ahaja de halukim lejataot kamitztarfe. ¿Qué vemos acá? Vemos que dos jiubim distintos, uno asado, otro cocinado, que si fuese un kazait, cada uno por separado tendría que estar en korban hatat. En este caso, que es mitad de kazait más mitad de kazait, mitztarfim, se juntan. ¿Por qué? Entonces, cuando hablamos antes de Shabbat, cuando él está hayab por un lado sobre un kazait, está hayab por un lado sobre una melaja que hizo equivocándose que es Shabbat, que ahí tiene que traer un hatat. Y después hizo otra melajá sabiendo que es Shabbat, pero equivocándose sin saber la melajá, que cada una y una, ¿sí?, tiene que traer un korban hatat aparte. Pero al hacerlas juntas, dijimos antes que no se juntan, porque si acá vemos con un hatzi kazait asado y un hatzi kazait cocinado, que si fuese un kazait cada uno por separado, tendría que traer un hatat por cada uno un hatat aparte. Pero en este caso que son hatzi kazait y son hatzi kazait, lo juntás. ¿Por qué entonces en Melajot Shabbat, cuando él hizo hatzi kazait sin saber que es Shabbat y el otro shiur de hatzi kazait sin saber que kotzer y tojen está prohibido, ¿por qué no me dijiste que se juntan? Dice la Gemara, amarle mar arreisha matnela vekashiale anana seifa matnela velo kashialan. Dice la Gemara, vos las palabras de Resh Lakish las dijiste explicando la reisha y por eso tenés kushia. Nosotros lo decimos explicando la seifa y por eso no tenemos kushia. ¿Qué quiere decir? Está escrito en la seifa así: Mishne minim patur. Si una persona comió hatzi kazait de un min, de Helev, por ejemplo, y el otro hatzi kazait lo comió de dam, lo mitzarfim, porque no comió de ningún isur un kazait entero. Sobre eso hacemos la pregunta, Sirihale Meimar, eso me lo tenés que decir, no comió ni un isur, el shiur correspondiente. Amaresh Lakish, Shum Bartumne, Leolam, Mimin Echad, Veamai Karle Shne Minim, Shachalo Beshne Tamjuim. Dice la Gemara, no, cuando dicen la seifa que él comió hatzi kazait de un min y hatzi kazait de otro min, no se está tratando de dos isurim distintos, hatzi kazait de Helev o hatzi kazait de dam. No, está tratando que él comió el mismo isur, nada más que uno lo comió, hatzi kazait lo comió cocinado y hatzi kazait lo comió asado. Y en este caso, Hakamash Malan, de Amar Rabbi Yoshua, Ben Lekula, Ben Lejumbra, que lo que dijo Rabbi Yoshua, que mitad asado y mitad, que asado y cocinado son dos hataot, no lo dijo nada más para lejayev un hatat por cada uno, sino lo dijo también para hacer kula, que en el caso que comió un hatzi kazait de cocinado y hatzi kazait de asado, no va a tener que traer korban hatat. Dice la Gemara, mi de seifa, mi min echad ushnetam juim. Si en la seifa, cuando me hablas de dos minim, me decís que no es dos isurim distintos, no es que él comió Helev y dam, sino comió Helev, nada más mitad asado y mitad cocinado. La reisha quiere decir, estás hablando, mi min echad, vetam juim echad. La reisha que dice que una persona que comió dos hatzae zetim, mitad de un kazait y después otra mitad de otro kazait, quiere decir que está hablando de un min echad y de la misma forma de cocinar. Min echad betamjuy echad tzricha lemeimar. Eso es un din pashut. ¿Para qué me hace falta decirlo? Anteriormente formalizamos esta pregunta sobre la reisha. Dijimos, ¿para qué me tenés que decir que una persona que comió hatzi kazait y otro hatzi kazait del mismo isur tiene que traer korban hatat? Pashut. Contestamos no, se trata de que él comió mitad asado, mitad cocinado. Pero ahora al explicar que la seifa que habla de shne minim está hablando de ese caso, mitad asado, mitad cocinado, quiere decir que la reisha está hablando del mismo isur y de la misma forma. Entonces,
Si es así, si es que se está tratando de la misma forma, es pashut, no hace falta decirlo. Mitad de un kazait con otra mitad de un kazait, de la misma forma de cocinado, por ejemplo, seguro que tiene que tener un solo korban hatat. ¿Cuál es el hidush? Amar Rabuna, Ajame Maeskinan, Kegon, Shaitalo y Diat Bentai. Rabban Gamlieli de Amar en Yedia Lehatzi Shiur. Dice la Gemara, no, acá también vamos a decir otro halaja. ¿Qué pasa si una persona comió un hatzi kazait de un isur? Se enteró que hizo un abón y después se vuelve a olvidar y se come otro hatzi kazait. ¿Cuál es el din? Rabban Gamliel dice, en este caso no se considera que te enteraste en la mitad. Yo junto las dos mitades de kazait y sobre las dos tenés que traer korban hatat. Este es un hidush muy grande. Aunque él se enteró en la mitad, pero no importa, por cuanto que es solamente un hatzi kazait, entonces ese hatzi kazait mitzaref con el otro hatzi kazait y sobre los dos juntos tiene que traer un solo korban hatat.